Bueno, ante todo, buenas noches. Somos los integrantes del grupo 3 del trabajo grupal de análisis de estacionalidad para las cuencas de eh, Acarí, Ocoña, Quilca, Chile, Siguas. El que les habla es Juan Carlos Vegas Ovejar, quien tuvo a su cargo la parte concerniente al ingreso de los datos en el IDRACSES, el método vector regional, y la completación de datos y la preparación de las series anuales que se ingresaron al análisis de tendencias. A continuación, el compañero aquí presente, Henry Núñez, se va a presentar. Bien, mi nombre es Henry Núñez Contreras. A este grupo de 5 personas, lo que me competió hacer fue referente a levantar información respecto a la cuenca de Acarí y levantar información referente al tema, así como participar en la consolidación, la preparación de los trabajos y concluir con la participación acá de mi compañero Julio. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, el doctor Lavado. Mi nombre es Julio Callasupo. Yo, como integrante del grupo 3, en este trabajo encargado sobre el curso de hidrología aplicada y variabilidad climática. Mi participación en concreto en el grupo fue la de procesamiento de los datos ingresados a partir de los datos obtenidos de la información aparecida en Internet vía página web. Mi persona fue el que procesó fundamentalmente utilizando el software Train para los test estadísticos que se ha utilizado para el trabajo. El trabajo fue bastante arduo. Consideramos que se ha revisado la literatura del caso. Hubo una parte de discusión en donde finalmente llegamos a las conclusiones que están debidamente descritas en la monografía. Por último, cabe señalar que los otros dos compañeros del grupo, Paula Arana Heredia y José Neira Díaz, lamentablemente no pudieron llegar a la ciudad de Arequipa, no coincidieron con nuestros horarios. Sin embargo, ellos nos han alcanzado su exposición referente a objetivos para el caso de Paula Arana e introducción para el caso de José Neira. Estos videos son incorporados también en nuestro trabajo grupal. A continuación procederemos a la exposición del mismo, empezando con la introducción de objetivos a cargo de los dos compañeros antes mencionados. Mi nombre es Paula Arana Heredia y el tema que voy a tocar ahora son los objetivos generales y específicos del presente trabajo. El objetivo general de este trabajo es evaluar el comportamiento y la evolución temporal a nivel mensual de variables climáticas de las precipitaciones de las cuencas Acarí, Ocoña, Camaná, Vítor Chili y Quilca. Ahora, el objetivo específico de nuestro trabajo es establecer una base de datos que en este caso sería con nuestra variable de precipitación mensual para las estaciones ya antes descritas, ¿no? Y también determinar tendencias y también lo que nosotros estamos evaluando, la estacionalidad de nuestras 38 cuencas, de nuestras 38 estaciones que están ubicadas en las cuencas antes descritas de Vítor Chili, Camaná, Ocoña, Acarí y Quilca. Los materiales y métodos que se van a utilizar para este trabajo va a ser contar con un mapa hidrográfico de las cuencas del Perú y también un mapa hidroclimático también del Perú. Así también tenemos que contar con una base de datos de precipitación
de nuestras 38 estaciones ubicadas en las cuencas ya antes mencionadas, ¿no? El método que se va a utilizar va a ser el de recopilación de información. La primera tarea es un estudio que va a implicar recopilación de datos, principalmente información registrada y observada de estaciones meteorológicas que van a ser desde el año de 1963 hasta el 2008. Se va también, en el trabajo se va a poder ver en el cuadro 1 una descripción más detallada de las estaciones, ¿no? Ahora, como procesamiento de la información, se va a utilizar software que se estuvo trabajando en clase que se llama Hydraccess, que nos va a permitir hacer una mejor estimación de los datos que nosotros queremos encontrar. El Hydraccess es un paquete, bueno, ya como nos escribieron en clase, un paquete completo y homogéneo que permite importar y guardar varios tipos de datos, ¿no? Que en este caso van a ser datos de pluviometría, ¿no? El Hydraccess se puede manejar de manera instantánea, a nivel instantáneo, horario, diario y mensual, ¿no? Algunos datos de procesamiento de información pueden ser... A continuación les vamos a presentar nuestro trabajo encargado sobre estacionalidad. Mi nombre es José Neira Díaz y yo voy a hacer la parte de introducción. El análisis de los cambios en la precipitación en distintas escalas espaciales y temporales es un tema de suma importancia para el Perú y para el nivel global. La precipitación es un componente fundamental del sistema climático y en los actuales momentos existe un amplio consenso sobre la necesidad de profundizar el conocimiento sobre su variabilidad espacial y temporal dentro del contexto del cambio climático global. A nivel nacional, la caracterización de la precipitación representa un papel fundamental en el comportamiento de los sistemas agroecológicos del país y en la dinámica de ciertas enfermedades endémicas, y también en la distribución espacial y la frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos que son causantes de erosiones, deslizamientos e inundaciones. Una de las limitaciones de muchos países, incluido el nuestro, para profundizar estos análisis es la disponibilidad de datos climáticos de buena calidad, en particular de datos de precipitación en forma de series de tiempo de larga duración, o sea, de al menos 20 años, con una distribución espacial que permita analizar simultáneamente el problema de la variabilidad temporal y espacial en todo el país. En el Perú, el ente responsable de monitoreo y operación de estos datos o estaciones meteorológicas es el CENAMI. Con este trabajo pretendemos estimar simultáneamente la tendencia y la estacionalidad para un conjunto de ciertas estaciones de precipitación de la Red Meteorológica Nacional, para las cuencas de Acari, Ocoña, Camaná, Quilca, Vítor y Chile. La mayoría de las estaciones consideradas para los datos de precipitación mensual van desde 1963 hasta el 2008, y en cuanto a su distribución espacial se encuentran en la parte media de las cuencas. Bueno, como se indicó anteriormente, continuando con la exposición referida al trabajo, continuaremos con materiales y métodos a cargo del compañero Henry Núñez. Bien, en lo concerniente a materiales y métodos, empezaremos haciendo una descripción de un esquema de cómo preparar los datos. Posteriormente, efectuamos un análisis exploratorio de los datos para completar los mismos. Seguidamente, se hace el análisis de la consistencia, que da lugar, o tomando en cuenta el análisis de doble masa y el método de vector regional, para dar lugar al análisis de estacionariedad e independencia lineal, que concluya con una autocorrelación y tendencia de cambios en la media. En cuanto a materiales, necesitamos considerar primeramente un mapa hidroclimático del Perú, a su vez también un mapa de cuencas hidrográficas del Perú y un mapa de ubicación de 38 estaciones en las cuencas de Acari, Ocoña, Camaná, Quilca, Vítor, Chile. Todos estos datos de precipitación conseguidos de las 38 estaciones de las cuencas de Acari, Ocoña, Camaná, Quilca, Vítor y Chile.
La recopilación de información toma en cuenta la evaluación y estimación de la distribución espacial y temporal de variables climáticas. La recopilación de la información registrada consideramos desde 1963 al 2008 que se ha podido conseguir. Continuaremos con la pluviometría de 38 estaciones meteorológicas, a cargo de mi compañero Julio. Bueno, en este cuadro, como usted podrá observar, están ya en este caso, corresponde a la data, que indica las estaciones que han sido objeto de análisis. Están básicamente determinadas el nombre de la estación, la cuenca a la cual pertenecen, el nombre del sitio donde están ubicadas la estación, la ubicación tanto en latitud como en longitud, así también como en altitud, y también están indicadas el inicio de la data y también el final de la misma. Una vez que nosotros tenemos la data de las estaciones, seguidamente se ha procesado los datos obtenidos en base al software del Hydraxis. En este caso se ha utilizado todos los datos a través de este software denominado Hydraxis, y fundamentalmente implica el uso de una data en base a Excel, a partir del cual este software Hydraxis captura los datos mediante algunos indicadores, que básicamente va a pasar a exponer mi compañero. El suscrito Juan Carlos Vegaso procede a exponer la parte concerniente al Hydraxis. Como indicó mi compañero Julio, básicamente lo que hemos hecho es colocar en la hoja de cálculo los captores. Para este caso hemos colocado el captor mensual MPM, tal como se nos señaló en la clase. Para el análisis de tendencia, lo primero que hemos realizado es el análisis gráfico visual de la serie para determinar la consistencia de los datos seleccionados. Luego hemos procedido al método del vector regional con tres tareas bien definidas: la crítica de datos, la homogeneización y la extensión completación de datos de precipitación. En vez de hacer el análisis de doble masa, hemos optado por hacer el método del vector regional porque tiene más ventajas con relación al análisis de doble masa. Como se ve a continuación, el paquete computacional Hydraxis ejecuta el MBR y proporciona información diversa en hojas de cálculo Microsoft Excel. Cabe señalar que los parámetros más importantes que se obtienen son la desviación estándar de los desvíos, la correlación entre la estación y el vector. Si la zona es homogénea climáticamente, los valores serán cercanos entre sí. Los métodos utilizados. El método utilizado para el presente trabajo fue el de Brunet-Moret. Por su concepción, el método de GIES parece más potente para detectar datos, pero sin embargo, nosotros hemos optado por Brunet-Moret porque matemáticamente es más sólido. El MBR con Hydraxis se ha seleccionado un grupo de estaciones pluviométricas pertenecientes a una misma región climática. Como indicó previamente, fueron 38 estaciones seleccionadas. Luego se seleccionado el grupo de estaciones, se procedió a obtener los valores de lluvia anual de la página web de ANA. La preparación y el armado de series continuas mensuales y anuales de los datos de precipitación para el análisis de tendencia. Los datos originales presentan vacíos o lagunas en algunos meses o periodos que deben ser reconstituidos para poder aplicar test estadísticos. El análisis de tendencias de precipitaciones se ha efectuado con el programa Trend. A continuación, mi compañero Julio Calla procederá a detallar el análisis de estacionalidad, el método seleccionado. Bueno, nosotros, una vez aplicado el paquete informático Hydraxis, una vez con los datos obtenidos, nosotros hemos pasado a aplicar los test estadísticos con el software Trend. Básicamente este software utiliza una serie estacionaria
si la medida y la variabilidad se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Unas series no estacionarias si la medida o la variabilidad cambia a lo largo del tiempo. Series no estacionarias pueden mostrar cambios de varianza. Series estacionarias pueden mostrar una tendencia, es decir, que la media crece o baja a lo largo del tiempo. Además pueden presentar efectos estacionales, es decir, que el comportamiento de la serie es parecido en cierto tiempo, periódicos de tiempo. Los resultados. En el gráfico, en todo caso, va a pasar a exponer el compañero Henry para esta parte de los resultados. En cuanto al análisis gráfico visual, vemos que se aprecian los resultados obtenidos para las diversas estaciones procesadas. Aplicando el método de vector regional, vemos primeramente que en el gráfico 2 se aprecian los índices anuales del vector y de las estaciones según el método de Punnett-Moritz. En segundo lugar, esta primera salida gráfica da una buena idea del comportamiento de las estaciones respecto al vector. En el mismo gráfico se aprecian los índices anuales del vector y de las estaciones según el método de Punnett-Moritz. A su vez, esta primera salida gráfica da una buena idea del comportamiento de las estaciones respecto al vector. La otra característica fundamental es que la desviación estándar de las desviaciones que se muestra en el gráfico según qué tan alejados están los índices de las estaciones respecto al vector o qué tan alejadas se encuentran de los límites superior e inferior establecidos para el cálculo. Está marcado con líneas rojas punteadas. En el gráfico podemos apreciar la línea de color rojo desde 1962, ¿no?, que hasta el 2007 con una notoria visualización de variación en 1987. Otra salida gráfica importante se encuentra en gráfico acumuladas, que presenta la doble acumulación de los índices de las estaciones en el eje Y y del vector en el eje X. En el gráfico 3 podemos ver algunos cambios dependientes en los datos de las estaciones, lo cual refleja la probabilidad de datos erróneos de esos años. En el gráfico 3 se puede apreciar, como indicó mi compañero, los cambios de pendiente. Básicamente, el Hydraxes determinó que 3 estaciones han debido ser eliminadas. Ellas han sido Saiza, Arma y Jolio-Helio. En el siguiente cuadro podemos ver la información adicional acerca de los años de trabajo y los años de información de cada estación, que corresponde a los datos del LUBI actual de las estaciones ingresadas para el cálculo del vector. Quizá la información más importante y fundamental sobre la calidad de las estaciones sea la que se encuentra en la pestaña Estaciones, al final del análisis de la información aquí presentada. Ya se puede tener una buena idea acerca de las estaciones a prescindir para continuar con la crítica de datos. Como se indicó previamente, se dejó de lado las estaciones de Jolio-Helio, Arma y Saiza, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente. Básicamente en la columna I, homogeneidad, mediante el método de Brunet-Moret, se observa los resultados para cada estación. Las columnas E y F corresponden a las medias observadas y calculadas para cada estación. La columna G es la media de los desvíos y la H la desviación estándar de los desvíos. La columna I, como se indicó previamente, es un test de homogeneidad planteado por Brunet-Moret. La J representa la correlación de cada estación respecto al vector. Las columnas de K o son producidas por el método de Higgs. Aquí podemos apreciar los resultados del vector. 3 pestañas más se presentan en la hoja HA vector XLS generada y que son las tablas de las desviaciones y coeficientes. En base a eso se hace la crítica de cada estación. La preparación y armado de series continuas anuales de los datos de precipitación para el análisis de tendencia. Aquí se puede apreciar los datos analizados mediante series continuas y que fueron obtenidos del Hydraxes e ingresados al programa Trend. Este es
una tabla que ya representa el resultado del programa TREN. Aquí se puede observar de que un número importante de estaciones tienen, en este caso tienen, en todo caso, 14 estaciones, en este caso, presentan como análisis estadístico no significativo. El resto de estaciones presentan una diferencia estadísticamente significativa. En este cuadro es una tabla también que nos permite, en todo caso, obtener el análisis de estacionalidad. Nos permite verificar el análisis de estacionalidad. De ellos, nosotros hemos utilizado los tests estadísticos correspondientes a Math-Kendall, a QSUM y también TED-Student. En este caso, nos están indicando de que los resultados, la mayoría de ellas presentan diferencia estadística significativa. Sin embargo, existen 6 estaciones que no presentan diferencia estadística significativa. Las conclusiones vamos a pasar a exponer seguidamente. Bueno, respecto a las conclusiones y perspectivas, primeramente se concluye que se despreció 8 estaciones por tener datos no consistentes. Luego, tal como se indicó en el análisis de tendencias, vemos que el 63% es significativo a dicho análisis, por lo que se encuentran libres de tendencia. Del mismo modo, se concluye que mediante el test de QSUM se determinó el cambio de media-mediana de la serie de datos analizados, encontrándose que el 82% de las estaciones analizadas presentan cambios en media y mediana de los datos analizados. Del mismo modo, mediante el test de Student se determinó la diferencia en media y mediana en 2 periodos diferentes de las series, en donde el 84% de las estaciones analizadas presentan esta diferencia, por lo que existe diferencia. Por lo tanto, del análisis de los datos se determina que existe estacionalidad, al encontrarse libre de tendencia, presentar cambios en la media, mediana y diferencia de la media mediana en 2 periodos diferentes de la serie. Se aprecia además que los datos analizados no tienen un nivel de confianza, al ser estos de carácter anual, por lo que deberá profundizar el estudio con serie de datos mensualizados. Es todo cuanto podemos exponer respecto al trabajo realizado, el cual se encuentra a mayor detalle en la monografía que será enviada a su correo. Ante todo, muchas gracias y buenas noches.